Hola y bienvenidos. Comenzamos un día más Negocios de Carne y Hueso aquí en Negocios Televisión, un programa dirigido a emprendedores, empresarios, dueños de negocios y autónomos que son quienes conforman el 98% del tejido empresarial de este país. Este es un programa hecho por empresarios y emprendedores para empresarios y emprendedores. Por eso hablamos tu mismo idioma y sabemos tus problemas del día a día. Nuestro principal objetivo es apoyarte y darte todas las herramientas, consejos, claves y todo lo que necesites para lanzar tu negocio y hacerlo crecer hasta donde sueñes, porque a emprender y a ser un buen empresario se puede aprender. Si eso es lo que quieres, estás en el lugar adecuado. Antes de nada, déjame avanzarte los contenidos que te hemos preparado en el programa de hoy. Ya sabes que los negocios tienen alma y corazón. Solo cuando están perfectamente alineados, nuestros negocios avanzan. Por eso hoy en nuestra sección Negocios y Emociones te vamos a contar cómo hablar con presencia y carisma para liderar. Y lo hacemos con Marta Pinillos, creadora del método de alto rendimiento vocal y nuestra experta de hoy en comunicación. Y ya sabes que los autónomos están pasando por momentos muy difíciles. Esta tercera ola del COVID va a disparar en un 130% las solicitudes de cese de actividad. Acaba de aprobarse además el Real Decreto que extiende las ayudas y Eduardo Abad, presidente de UPTA, nos va a poner al día sobre todo esto. Hoy también en nuestro lugar para aprender a ser empresario te daremos las 6 claves para que puedas liderar y aumentar tus ventas desde casa. Y lo hacemos con nuestro experto en ventas, Julio Gisels. Y después, con nuestros mentores, seguiremos respondiendo todas tus dudas y las de tu negocio en Telementoring. Puedes enviar desde ya tus consultas a negociosdecarnehueso@negocios.es o al 695-770-589. Y en Dónde está la pasta, como siempre, seguimos mostrándote cómo encontrarla y dónde. Hoy nos centramos en descubrir los sectores favoritos de los inversores para poner su dinero y lo hacemos con nuestros expertos en financiación, ambos también inversores, Miguel Moneo y Andrés Guiteras. Ahora sí, no te muevas porque comenzamos. Y comenzamos efectivamente con negocios y emociones. Y empezamos haciéndote una pregunta. ¿Sabías que la voz tiene un impacto del 38% en nuestra comunicación? Sí, nada más y nada menos que un 38%. Imagínate lo importante que puede ser como emprendedor, como dueño de un negocio, tener un impacto del 38% en tu comunicación con tus clientes, tus inversores. Imagínate poder enamorar con tu voz. Pues la voz es un músculo y como el resto de músculos se entrena, es una gran noticia. Vamos a descubrir cómo entrenarla para enamorar y hablar con presencia y carisma para liderar en nuestros negocios. Y lo hacemos con nuestra experta en comunicación de hoy, Marta Pinilla, que es fundadora además del método de alto rendimiento vocal y nos va a dar una clase magistral de cómo hablar con presencia y carisma para liderar. Muy buenas, Marta, bienvenida. Hola, Mariló, ¿qué tal? Pues nada, encantada de tenerte aquí, de que nos digas, pues eso, cómo mejorar nuestras técnicas vocales. Ya sabes que hoy, esta mañana te llamé, que estaba afónica, que no sabía cómo iba a llegar a esta tarde. Bueno, ¿qué nos puedes decir a los que tenemos problemas de afonía? Eso para empezar. Lo primero es, cuando uno tiene un problema de afonía es porque no sabemos utilizar el instrumento, es decir, como humanos, nuestro primer vehículo para comunicarnos es hablar, es el habla, y no le ponemos foco. Entonces, para poder comunicar sin hacernos daño, primero el aire. Primero que si llevas un buen respirar. aire, claro, si llevas un buen aire, tus cuerdas vocales no se lesionan. Si estamos todo el día como tú, al final cae, ¿no? Bueno, yo sé que tú me ayudas mucho con mi voz, es la que me la salva cuando llego a los momentos peores, pero bueno, vamos a ver cómo podemos entrenar este músculo. Y hay una pregunta que me encanta hacerte: ¿por qué Bonnie Tyler no necesita entrenar su voz? Pues porque Bonnie Tyler tiene una voz tan característica, aunque sea enferma, que si entrena la voz, claro, le cambia el timbre y entonces ya no sería Bonnie Tyler. Perdería su esencia, su marca personal, ¿no? Que al final también los emprendedores, o que al final vendemos nuestra marca y es lo que hace que nos conozcan y conectar con nuestros clientes, ¿no? De una manera especial. Sin duda, una voz bien gestionada es clave para conectar con nuestros interlocutores y sobre todo conectar con las emociones. ¿Cómo podemos conectar la voz a las emociones y desde ahí
liderar y convencer a la audiencia? Pues tal cual lo has dicho tú, es que tenemos que entender que la voz es el cinturón emocional del cuerpo, va conectado a tu emoción. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando tú estás, sobre todo en una situación complicada, intentando pedir dinero, financiación, y tú no estás bien, esa emoción hace que afecte a tu respiración y por lo tanto a tu forma de comunicarte. Entonces, a la hora de pedir dinero, por muy buena idea que tengas, si tú no representas esa fuerza, ese carisma, yo voy a poder hacerlo, voy a financiarlo, tengo este proyecto con una pasión especial, el otro no lo va a percibir. Sin duda, a ver, parte todo la base de que tú te lo creas, de que lo integres, pero luego es que además tienes que transmitirlo también con tu voz, ¿no? Y eso son las técnicas que tú enseñas, entiendo, con tu método, ¿no? Claro, porque, o sea, date cuenta que la voz tiene como 8 variables, 8 cosas que tenemos que trabajar. Entonces, vale. Si tú eres muy plano, al final esa pasión, o sea, si tú tienes la pasión, más o menos te sale. Pero hay veces que hablamos de cosas que no estamos tan apasionados, pero tú tienes que parecer que estás apasionado. ¿Cómo se hace? Pues cambiando de ritmo, el tono, cómo envuelves la palabra que estás diciendo. Un ejemplo muy fácil. Imagínate lo típico, ¿no? Vas a una empresa y te dice, hola, ¿qué tal? Buenos días, Mariló, que encantada estoy de verte. ¿Cómo que buenos días? Estoy encantada. No, estoy encantada. O sea, la palabra tiene que ir acompañada de la emoción que tú le quieres poner. Y eso cambia. Y eso es lo que entrenas a emprendedores, a CEOs, a políticos también, sí. Tienes algunas anécdotas divertidas entrenando incluso a políticos a modelar y a mejorar con su voz. Cuéntanos algunas de esas pues mira, que no se pueden contar. Alguno que ha venido, un truco que yo utilizo mucho para dominar la respiración y los nervios, porque los nervios se controlan si tú respiras, pero hasta que no cambias el hábito, yo siempre les digo, ponte una goma. Y digo, ¿no sabéis la cantidad de políticos que cuando tienen una cosa complicada van con la goma para controlar la postura y la respiración? ¿Dónde? A ver, cuéntanos lo de la goma. Cuéntanos lo de la goma. Un poco feo. Una goma en la cintura para controlar la respiración. Se ponen una goma en la cintura. Sí, porque al ponértelo, sí, o sea, como me pones a mí cuando entrenamos, eso, ¿no? O sea, y van con la goma porque te posiciona y sobre todo porque paras los nervios y controlas mejor. O sea, te pones la goma y así estás controlando la respiración y tu estado mental. Claro, paras la mente y las emociones van ahí. ¿Cuáles son los errores más comunes? El de la respiración es uno. Es el principal. Segundo, que no hacemos cambios a la hora de hablar. Es muy fácil hablar mismo ritmo, mismo tono, no enfatizar palabras. Entonces, claro, en momentos, o sea, esto es como la música. Tú la música escuchas un concierto, por ejemplo, y cuanto más marcha, más cambios te hagan, ¿qué hace eso en tu cabeza? Te emociona. Pues eso es lo que tienes que hacer con la voz, jugar mucho con la voz. Y la gran mayoría de la gente, solamente no sabemos, estamos el tono medio, mismo ritmo y como mucho subimos y bajamos volumen. Y fíjate la cantidad de cosas que podemos meterle ahí. Y ahí es donde está tu método revolucionario. Sí, vamos a decirlo. ¿En qué se diferencia de otros? Cuéntanos. Pues precisamente que no solamente trabajo la voz, que es verdad que es mi punto fuerte y es donde me he especializado y donde creo que hacemos la conexión, pero pongo la voz en conjunto con tu cuerpo, con tu ser, con tu forma de ser. Tú imagínate que eres muy tímida, ¿vale? Yo no te puedo poner una voz activa, porque no va con tu ser, porque serías moviéndote un poco muy pausada con una voz muy activa. O sea, tengo que ver tu conjunto para dentro de tu conjunto todos los componentes que tienen que ver con la comunicación que vayan alineados y sobre todo potenciar la voz, que eso no lo trabaja nadie y es un plus. Qué interesante. ¿Están, Marta, concienciados los líderes de la importancia de todo esto que nos cuentas? No, lamentablemente no. Aquí no entrenamos y aquí presuponemos que liderar, hablar, tiene mucho que ver el contenido y no le voy a quitar valor. El contenido es muy importante, pero si no piensas cómo vas a transmitir ese contenido, se queda pobre. Y el que te lo transmite mejor, aunque tenga un contenido peor que tú, lo compras. Sin duda. Hablabas de 8 características que tienen que tener, tener la voz. Pues eso, es ¿vale? Que tienen que dominar para poder trabajar muy bien. ¿Cuáles serían esas 8? Porque además quiero que vayamos profundizando en cada una de ellas, porque yo creo que cada una da pues para un programa completo. Sí, pero mucho trabajo. ¿Cuáles son esas 8? Mira, primero hay que respirar. La respiración es una. El ritmo, saber qué ritmo va con qué cosa. Volumen. El volumen de la voz. La dicción.
Claro. Una buena dicción. Si tienes una dicción que se arrastran y se juntan los sonidos, que no mal tiene nada vamos. que ver con el acento, de dónde vengas. No. Muchas veces están como mezclados o se confunden. Se confunden y muchas veces también el tema de dicción se confunde con hablar muy rápido y tener esta musculatura floja. Un problema de dicción es que los sonidos no sean nítidos. Claro. Y está demostrado, hay una palabra en comunicación, se llama consonantear, que las personas que marcan en su día a día las consonantes de manera habitual, solo por hacer ese recurso, son mucho más creíbles en la cabeza del otro. O sea que fíjate si es importante. Wow. En estos momentos con las mascarillas, la dicción ya es complicada para mucha gente, ya con la mascarilla es un... Bueno, y la proyección ni te cuento, porque la mascarilla te hace que no proyectes. Claro, Frena mucho. Claro. Que ese es otro de los puntos, ¿no? La proyección. La proyección. Luego queda modulación, modular, o sea, hacer curvitas, que no suenes plano, que tengas al menos 5 tonos, y luego enfatizar la palabra importante. Es decir, si yo te quiero vender que la comunicación es muy importante, y yo no te puedo decir, es que la comunicación, digamos que el cuerpo no lo muevo, solo con la voz. Es que es muy importante comunicar, porque comunicarnos, es que es muy importante comunicar, porque comunicarnos, enfatizas la palabra clave. Que es importante. Y eso es lo que nuestros emprendedores, cuando pues vienen a los inversores a buscar financiación, tratamos de tenerlo aquí, tienen que tenerlo en efectivamente. cuenta, dónde enfatizar, qué cambios hacer. Justamente, las palabras que tienes que marcar para que la audiencia se quede con ciertas palabras dentro de tu discurso. Eso es. Y eso se aprende, qué gran noticia. Total. Es que eso es lo bueno, que esto se aprende. Eso es lo que nos queríamos llevar de esta entrevista hoy contigo, porque tenemos mucho más que profundizar. De esas 8, ¿cuáles podemos dar ya a nuestros emprendedores para que vayan trabajando ya desde casa hasta que vuelvas a contarnos más? Una facilita que puedan ya ir entrenando. Vamos a ponerles deberes. Pues mira, la que es más importante que tienen que dominar es la respiración. Y esa es tan fácil como, mira, Venga. cuando uno se tumba, Sí. cuando uno está tumbado, ahí siempre sale la respiración abdominal. Siempre. Entonces yo les diría que se tumben y una vez que están tumbados, que toquen. Y digan, vale, no toquen, levanto las costillas, tal. Y en esa misma posición tienen que intentar realizarla primero sentado Sí. y luego de pie. Pero que tienes pongan que- foco. que notar- Tienen que notar, eso es. Tu abdomen, ¿dónde va tu abdomen? No. Exactamente lo mismo que cuando están tumbados. Tú te tumbas y observas tu cuerpo y notarás que hace toda esta cincha, no solamente el abdomen, hace ¡buah!, se levanta. Vale. Y en esa posición tienen que intentar hacerlo sentados y luego de pie. Y si no, la goma, La gomita. porque la goma te ayuda. Bueno, pues con eso nos quedamos. Vamos a aprender a respirar esta semana, porque Marta va a venir a darnos todas las claves para enamorar con nuestra voz. Muchísimas gracias, Gracias a Marta. ti, Mariló. Un súper placer. Igual. Y vamos ya con nuestra entrevista abierta de hoy. Y es que en enero más de 350.000 autónomos han cerrado sus negocios y siguen pagando su cuota cada mes. Y todo parece indicar que finalmente febrero traerá muchas solicitudes de cese de actividad. Hay sectores muy dañados y que posiblemente ya no se puedan recuperar. Si alguien sabe cómo están viviendo esta situación los autónomos, microempresarios y emprendedores, ese es Eduardo Abad, presidente de UPTA, la Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos. Ya le vamos a exponer todas estas preguntas y dudas que seguro tú también tienes. Eduardo, bienvenido. Gracias por prestarnos unos minutos de tu tiempo en estos momentos que no debe darte la vida para hacer todo, ¿verdad? Bueno, digamos que son momentos de máxima exigencia y que además esa exigencia viene marcada por una situación, como todos sabéis, bueno, pues que nos va marcando el ritmo de la vida, esta pandemia tan atroz, esta situación tan complicada que sufrimos sanitariamente, pero que sin duda tiene un reflejo en la economía de nuestro país y sobre todo en la economía de los 3.250.000 autónomos y autónomas que todos los días hacen posible que la economía de España siga siendo una economía real. Por lo tanto, bueno, son momentos de mucha dedicación, de echarle Desde horas luego, y de echar... Eduardo, el Gobierno ha aprobado la prórroga de los ERTE, así como las prestaciones para autónomos hasta el 31 de mayo. ¿Es un alivio o se queda corto? Bueno, desde luego es un alivio desde el punto de vista que todos aquellos autónomos que estén en condiciones de cumplir los 4 requisitos, las 4 fórmulas distintas del cese extraordinario de actividad, primero van a poder quedar exonerados del pago de la cuota
mensual, que es un tema que a todos nos preocupa. Segundo, van a poder recibir, dependiendo de la casuística, en torno al entre el 50 y el 70% de la base de cotización, lo cual evidentemente facilita mucho económicamente la supervivencia de lo que son los gastos más corrientes que todos los autónomos tenemos. Y en tercer lugar, bueno, pues decir que el sistema de protección del cese de actividad es un sistema que funciona, que las organizaciones representativas hemos cerrado con el Ministerio una simplificación de la fórmula para poder acceder a él y que por lo tanto beneficia y va a beneficiar. Nosotros calculamos que en estos próximos 3 meses a cerca de 800.000 autónomos y autónomas que están en una situación, si no es de cierre total de su actividad, de cierres perimetrales, de suspensión, de limitación de aforos y en el caso de la hostelería y de otros sectores, de cierre total, de cese total de la actividad, que desde luego, bueno, pues son situaciones dramáticas desde el punto de vista del desarrollo económico. Desde luego, Eduardo, háblanos de esas 4 modalidades de cese de actividad aprobadas a propuesta de las asociaciones y que se podrán solicitar a partir del 1 de febrero. Bueno, fundamentalmente es una extensión de lo que ya estaba aprobado. Simplemente hay un cambio que es importante, que todos aquellos autónomos que quieran compatibilizar la actividad económica y percibir el cese de actividad, es decir, acogerse a lo que es el sistema de protección, en vez de tener que demostrar una caída de facturación del 75%, hemos conseguido sensibilizar al Gobierno para que esta caída se fije en el 50%. Es decir, no vamos a tener que hacer esa especie de galimatías económico para ver si éramos capaces o si somos capaces de llegar a esas pérdidas de facturación del 75%, que siempre son tan complicadas. Lo hemos bajado al 50%. Por otro lugar, hemos también conseguido simplificar para todos los autónomos de temporada el percibir el cese de actividad siempre y cuando hayan demostrado que en los últimos 2 años han estado dados de alta al menos 2 meses en el periodo comprendido entre lo que llamamos nosotros la época estival. También se ha simplificado el método, la fórmula, para que los autónomos que tienen una reducción de facturación o que tienen una obligatoriedad de cierre de la actividad económica puedan acceder al cese de actividad, en este caso percibiendo el 50% de la base de cotización mínima, pero eximiéndoles del pago de la cuota mensual del RETA. Por lo tanto, es un sistema protector que lo que creemos que hemos hecho es poder llegar al máximo de personas beneficiarias, autónomos y autónomas beneficiarios, y con esto, bueno, pues cerrar lo que es esa incertidumbre, ¿no? Que teníamos todos, que era a ver si podía extenderse temporalmente hasta el mes de mayo, hasta el último día de mayo, hasta el día 31 de mayo, el cese de actividad y, por lo tanto, la acción protectora de todos los autónomos y autónomas que lo necesiten. Bueno, Eduardo, dice el ministro Escrivá que, bueno, que fíjate si nos han cuidado a los autónomos, que el número de autónomos ha aumentado en 13.000 en el 2020 y que eso es porque nos tiene muy en cuenta. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo no soy tan, en este caso, no voy a ser tan benévolo con las cifras. No voy a ser benévolo con las cifras porque detrás de estas cifras de aumento del número de autónomos escribe el diablo, y en la letra pequeña es cuando el diablo hace sus diabluras. Desgraciadamente, y esto es un hecho perfectamente probado, los sectores donde se ha crecido son en los sectores donde más incidencia tiene lo que nosotros llamamos el falso autónomo, es decir, aquellos trabajadores por cuenta propia que en realidad debían de ser trabajadores por cuenta ajena. No en vano, los sectores que aumentan el número de autónomos son el sector de la construcción, el sector de profesionales de la comunicación, curiosamente. Estamos hablando del sector sanitario y, en última instancia, del sector de transporte. Estos 4 sectores son los 4 sectores que más
despidos han realizado a lo largo de este año, es decir, en plena pandemia. Y por lo tanto, esta situación que es de aumento de número de autónomos en el RETA obedece, evidentemente, a un claro desmantelamiento, desestructuración del mercado de trabajo tradicional, donde empresas se están aprovechando de la coyuntura para sustituir mano de obra por cuenta ajena y contratando servicios a trabajadores autónomos en sectores que son en estos momentos sectores vitales para la economía de nuestro país. Por lo tanto, es cierto que hemos acabado el año con más autónomos, pero no solamente tenemos que cuantificar el número, sino tenemos que mirar la calidad de ese trabajo por cuenta propia. Y en este caso, la calidad del trabajo por cuenta propia deja mucho que desear. Efectivamente, supongo que estás muy cerca de muchos dramas y de situaciones muy difíciles para muchos autónomos, ¿verdad? Lo estás viviendo muy de cerca. Bueno, si algo se caracteriza a nuestra organización, si en algo nos caracterizamos, es que cada una de las 15 delegaciones que tenemos, bueno, componen un amplio número de personas, de técnicos, que lo que hacen es estar en contacto con los autónomos. Estamos dando una red de más de 80 técnicos en toda España que, desde luego, estamos percibiendo el desazón de miles de trabajadores autónomos, las situaciones que están viviendo los trabajadores autónomos. Fijaros que menos se habla de ellos, por ejemplo, todos los que tienen que ver con las actividades de ocio o relacionado con el ocio, la restauración, el comercio, pero también todos aquellos autónomos que se dedican a la enseñanza, academias de baile, academias de enseñanza de bachiller, etcétera, etcétera, que están pasando por una situación de auténtico drama económico. Por eso es tan importante no solamente fijarnos en el cese de actividad que ha puesto el Gobierno en marcha, sino que ya estamos trabajando con muchas comunidades autónomas para que haya un complemento económico para complementar lo que creemos que va a ser la situación más compleja económica a lo largo de esta pandemia, que se va a producir entre los meses de enero, febrero y marzo, hasta que tengamos de alguna manera resuelta la situación de contagios que estamos teniendo en estos momentos, pero sobre todo que tengamos controlada la evolución de la pandemia y, por ende, la evolución de la economía. Es fundamental, por lo tanto, que las administraciones autonómicas y locales vuelquen todos los esfuerzos en estos momentos que, desde luego, nosotros creemos que son los momentos más delicados de cuantos llevamos pasado en esta situación. El trabajo que se ha hecho. Sí, sin duda no pinta bien este primer trimestre para autónomos y microempresarios. Esperemos que la situación mejore para el segundo semestre, pero el primero vamos a tener que pasarlo, pues bueno, apoyándonos con asociaciones como UTA, por supuesto, y entre todos, que va a ser sacar esa fuerza que los emprendedores y autónomos parece que tenemos. En Jerez, además, los autónomos se van a manifestar. Eduardo, ¿no es curioso que, siendo el colectivo más numeroso en España, nos cueste tanto protestar? Bueno, yo siempre soy de los que digo que el hecho de protestar por protestar no nos conduce a nada. Vamos a ver, yo quiero ser muy sensato y coherente con lo que piensa mi organización. Para nosotros, primero y antes de nada, está la salud de los ciudadanos. Eso es un elemento fundamental. Sin salud no hay economía, eso es lógico. Nosotros creemos, además, que debieran haber sido mucho más valientes los políticos en los territorios y a nivel nacional y haber hecho un confinamiento antes de las Navidades y haber hecho lo que había que hacer en plenas Navidades para no padecer esta tercera ola tan perjudicial. Si se hubiesen tomado ese tipo de medidas, evidentemente muy restrictivas, que a ningún político le gusta tomar porque son totalmente impopulares, seguramente no estaríamos en estos momentos ante la situación tan compleja que tenemos. Pero para nosotros lo fundamental es la salud de los ciudadanos, como no puede ser de otra manera. Daros cuenta, además, que nuestro colectivo, y te voy a dar un dato para que todo el mundo lo sepa, hemos sido más de, y digo hemos sido porque yo también lo he padecido, hemos sido más de 150.000 los autónomos que ya llevamos pasado o padecido las consecuencias del COVID-19 en nuestras propias carnes.
Sí. Por lo tanto, somos un colectivo más que está expuesto y que está en contacto con el consumidor final todos los días. Por lo tanto, sabemos perfectamente que lo primero es la salud. La economía sin salud no es economía. Y primero tenemos que velar. Pues, porque la Eduardo, nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que ir a publicidad. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos, por todo lo que hace UPTA, la asociación, por todos los autónomos, a seguir trabajando y a tratar de que febrero sea mejor que todo lo que ha venido hasta ahora. Muchas gracias. Vamos a publicidad y volvemos en un momento. Pues vamos ya con el lugar para aprender a ser empresario. Y es que el teletrabajo es un hecho impuesto por la situación en la que estamos viviendo en estos momentos, y esto indudablemente también afecta a nuestra forma de vender. Y si además tienes un equipo de ventas, pues en la forma de liderar esas ventas. Partimos de la base de que el propio teletrabajo en sí ya es todo un reto. Organizarte con tu familia, el uso de nuevas herramientas y tecnologías, las distracciones de casa. Si a todo esto le sumamos las dificultades que acarrea quedar con clientes o hacer presentaciones efectivas o liderar a un equipo, pues no sorprende que las ventas hayan caído. Pero estamos a comienzo de año, ya sabemos que esto ha llegado para quedarse, el teletrabajo, así que nos ponemos en acción para reconducir la situación, pero ya mismo. ¿Verdad, Julio? Así es, verdad. Pues vamos a ver cómo reconducirla con nuestro experto en ventas y mentor del Campus 360. Bueno, ¿cómo nos organizamos con todo esto, Julio, para empezar? Bueno, para empezar hay que tener claro, ¿no?, que hay que hacer cosas diferentes.
Yo creo que ese es el primer paso, tener claro que hay que hacer cosas diferentes. Pero hoy traemos algunos tips, algunas pautas que tenemos que seguir cuando empezamos a liderar la venta, ya sea con un equipo o tú solo, como solo vendedor de tu empresa, pero hay que liderar la venta en una situación en la cual hay teletrabajo, distancias, no puede quedar con clientes. Pero dentro de esas pautas vamos a recordar algunas pautas que no cambian. Vale, pues sabéis que siempre nos gusta hacerlo como muy sencillo para que sea como un lápiz y papel y voy a apuntar esas claves y consejos que tratamos de darte. Aquí lo hemos resumido en 6 consejos principales, ¿vale? Vamos con el primero. Ya tienes lápiz y papel, ¿verdad? Vamos a por ello. Muy bien. ¿El primero cuál sería, Julio? El primero en cualquier empresa y cualquier equipo de venta es tener un proceso. Implementar esos procesos. Exactamente, ¿no? Solamente tener, porque puedes tener en tu cabeza pues más o menos lo que haces con un cliente, sino que lo tienes que apuntar, implementar y realmente ponerlo en bloquecitos, ¿no? en tareas específicas, Entonces, organizar, ¿no? Te refieres a organizar todas las tareas, tener unos procesos, implementar un sistema de trabajo. Hay que partir de ahí siempre, sí, ¿no? Un sistema de trabajo, esa sería la buena denominación. Y es algo tan simple como decir, vale, si un cliente me contacta, pues dentro de 24 horas le hago una llamada o hay un correo electrónico. Luego en esa llamada pregunto estas cosas y digo estas cosas y después envío presupuesto y 3 días después voy a hacer seguimiento. Entonces, tener muy claro cuáles son los pasos. Esas tareas, pero bueno, efectivamente este primer consejo, esta implementación, pues nos sirve tanto si teletrabajamos como si no. Al final tú tienes que tener tus tareas perfectamente delimitadas y ser muy estricto y muy riguroso para cumplirlas. Es decir, pues a tal hora miro mis correos, a tal hora contesto, a tal hora envío los dosieres y hago seguimiento cada día, cada 2, pero organizado, ¿no? Venga, ahora me viene a la cabeza que tengo que contactar a este cliente y mientras tanto estoy viendo la lista de la compra. Así no funciona, y aquí lo que sí cambia es un poco las herramientas que podamos usar, que es o bien un CRM que no podemos usar, pero también podemos usar como un programa de Project Management en la cual tenemos unos bloques de información que podamos organizar con guiones, con cosas que tenemos que decir, porque un buen vendedor en general también tiene claro qué es lo que dice durante una conversación. Claro, tienes que tener tu pitch de venta absolutamente, primero integrado, y para integrarlo y comunicarlo adecuadamente, pues bueno, primero hay que escribirlo, te lo tienes que creer, no vale improvisarlo. No. Y además, como hemos visto antes con Marta, si lo practicas y destacas ciertas palabras clave que el oyente, que el interlocutor va a percibir de una manera especial, eso se entrena y eso se aprende. Exactamente. Entonces hay que trabajarlo. En el MBA del empresario, como ya sabes, damos también esas claves y esos tips para conseguirlo, y en concreto tú como mentor de... En el MBA tenemos el módulo que es cómo crear el proceso ganador. El proceso de ventas ganador para pymes, ¿no? Exactamente. Y de ahí saldría toda esa implementación. ¿Cuál sería el segundo consejo? El segundo va un poquito a la par y es tener muy claro tus objetivos de venta. Ya sabemos que sin objetivos no hay negocio, no hay proyecto, lo repetimos programa tras programa y de nuevo sigue siendo foco en objetivos, pero no vale poner todos los objetivos. No cualquier cosa es un objetivo, ¿verdad? Exactamente, y quiero ir un pasito más allá, ¿vale? Entonces, porque un objetivo es obviamente vender más o hacer 10 clientes, y eso está bastante bien. Y de hecho, por lo menos deberías tener claro cuánto quieres vender, tanto en cifra de negocio como en cantidad de clientes, al año, al trimestre, al mes, a la semana. Hay algunas empresas que incluso por día lo tienen bastante definidos, dependiendo del sector, pero finalmente no puedes influir el resultado. Es algo que aprendí yo en las ventas, que lo que no puedes influir es el resultado. Lo que sí puedes influir son las acciones. Claro, evidentemente, las acciones son... Teniendo el objetivo claro, es el foco puesto ahí, que como muy bien acabas de decir, tiene que ser muy preciso, no vale vender más, no, es vender X en tanto tiempo, ya lo hemos dicho más de una vez, ¿vale? Y desde ahí, desde poner ese foco, las acciones para conseguirlo son en las que puedes incidir. Exactamente, entonces ahí entra un poco lo que llamamos KPIs, ¿vale? En inglés, no vamos a explicarlo ahora. Que sería el tercero, bueno, sí, vale, sí. Sí, va un poquito a la par, sería el tercer paso, que
que si conoces tus números, que es lo primero, si sabes que para tener una venta necesitas mandar 4 presupuestos, para 4 presupuestos sabes que tiene que hacer X llamadas o X leads o lo que fuera, pues esos serían tus KPIs, porque en eso sí puedes influir. Tú puedes influir en los leads que tienes, las llamadas que haces y el seguimiento que tú haces. Claro, vamos a incidir un poquitín en esto de los KPIs porque nos preguntan mucho nuestros emprendedores, nuestros clientes cuando llegan, ¿no? ¿Qué es esto de los KPIs, ¿no? De los indicadores que tengo que medir cada día, cada semana o cada mes, ¿no? ¿Cuáles serían ejemplos de esos KPIs, ¿no? Los que acabas de decir. Vale, los KPIs, ¿cuántos leads entran en tu empresa? ¿Cuántos leads tienen que entrar? Vale. ¿No? Y es importante porque si tú ves que bajan, puedes ir a buscar por qué. Claro. No funciona mi publicidad, no funciona. Puedes buscar la razón por qué. De esas leads, de cuántas gente consigues llamar. Porque claro, no todo el mundo coge el teléfono o no todo el mundo es receptivo. De esas personas, ¿cuántas personas han pasado tu filtro? Que necesitas tener un filtro también, no va a detener todo de cliente. Si pasan tu filtro, ¿cuántas personas pasan tu filtro y cuántas personas has mandado el presupuesto o la información o lo que fuera? Pero tú tienes que tener claro cuáles son esos pasos y medirlos con mucha asiduidad para poder tomar acciones correctoras en muy corto plazo. Sí, y además lo que se mide a la larga, también puedes ver dónde fallan las cositas y si hacemos pequeños cambios porcentuales, a la larga puedes mejorar mucho más tu rendimiento de ventas. Sin duda. Bueno, ya tenemos objetivos, ya tenemos KPIs. ¿Cuál sería el siguiente paso? Vale, ahora voy a usar una terminología inglesa. Tienes que crear lo que llaman los americanos accountability. Accountability. Nos encanta esa palabra. Vale. No la digo tan bien como tú. Accountability. Es una palabra muy compleja y es algo muy parecido como ¿Pero qué es? Rendir cuentas. Rendir cuentas. A ti mismo. A ti mismo. Puede ser a ti mismo, pero es casi mejor que sea a otra persona. Bueno. ¿Vale? Entonces vamos a suponer que vas al gimnasio, vas sola al gimnasio y bueno, flojeas un día, otro día pues en vez de hacer 10 o 15 repeticiones pues haces 5, pasa a todo el mundo. En las ventas o en cualquier otra cosa es exactamente lo mismo. Entonces si tú vendes tú mismo, pues obviamente busca un mentor, un amigo, tu pareja, ¿no? Que de alguna manera, si al principio de la semana dices, esta semana voy a vender 5 clientes, que por lo menos tengas esa necesidad social de demostrárselo a alguien, ¿no? Exactamente. Porque muchas veces, vale, ya sé por dónde vas, y muy interesante, porque muchas veces cuando estamos solos en nuestros negocios como emprendedores o los autónomos que tanto hablamos, pues oye, ¿a quién le comparto mis objetivos? Pues no, pues compártelos con alguien cercano. Oye, este mes, esta semana voy a vender 5 y que te lo pregunte tu pareja. Claro. ¿Has vendido ya los 5? Venga, vamos a celebrarlo. Y celebra, ¿eh? Y celebra, claro. Celebrar siempre es una buena parte del proceso, ¿no? Sí. Pero, y si tienes equipo o incluso un vendedor o incluso ya has adoptado esa mentalidad que todos en la organización aportamos a la venta, sí. Lo que podemos crear son esas quedadas de accountability, que realmente es la típica reunión semanal de ventas en la cual dices, bueno, fulanito, José, ¿tú cuánto has hecho? Bueno, he hecho tantas llamadas, tanto esto, y la semana próxima tengo X seguimientos. Y eso por lo menos incita también un poco en la competitividad esa que tiene que haber un poco. Vale, bueno, pues esa interacción Sí. con el equipo también fundamental. Sí, sí. Y luego, algo muy importante, interactúa con el equipo e interactúa con tu colaborador one to one, también fundamental. Fundamental, ¿vale? y aquí sí cambian un poco las cosas con el teletrabajo. Bueno, pues vamos a profundizar más en eso, pero nos tenemos ya que ir a publicidad. Julio, muchas gracias por tus consejos y a seguir entrenando. Vamos a publicidad y volvemos ya.
vamos ya con nuestro telementoring de hoy. Ya sabes, el Telementoring de Carne y Hueso, un espacio en el que queremos resolver todas las dudas que te pueden surgir, estés en la fase en la que estés con tu idea, con tu proyecto o con tu empresa. Aquí tendrás todas las respuestas, como siempre, respuestas con esa visión 360. Y lo vamos a hacer, como siempre, con la ayuda de los mejores expertos, empresarios y emprendedores con mucha experiencia a nuestras espaldas, que hablamos tu mismo idioma porque lo hemos vivido. Y te vamos a contar todo lo que no te cuentan en la universidad ni en las escuelas de negocios. Ya sabes que puedes preguntar todo lo que quieras enviando un correo a negociosdecarneYhueso@negocios.es o un audio de voz al 695 770 589. Y vuelven con nosotros nuestros colaboradores habituales, Miguel Moneo y Andrés Guiteras, ambos socios y mentores en el Campus 360 y en el MBA del empresario. Y además, antes de presentarles, tenemos en la sede de Campus 360 a Belén Berkeley, la responsable del alumno y la encargada de recoger las preguntas que llegan a nuestro correo y buzón de voz. Buenas tardes a todos, Miguel, Andrés. Hola, buenas tardes, Mariló. Buenas tardes, Mariló. ¿Preparados para responder las dudas de hoy de nuestros...? Vamos con ello. Vamos, por Vamos supuesto. con ello. Vamos a Pues- intentar ayudar. Venga, vamos a ello. Belén, empezamos con la primera consulta de hoy. Pues sí, Mariló, nos llega por WhatsApp otra consulta que nos dice así. Hola, soy Juan, de 21 años. Os llevo siguiendo desde hace mucho y también sigo todo lo relacionado con el emprendimiento. Estoy estudiando ingeniería, pero quiero ser emprendedor. Quiero crear algo grande, como el inversor de Dyson o Elon Musk de Tesla. Pero hasta que no terminen los estudios no puedo dedicarle tiempo y tampoco he definido ninguna idea aún. Así que, ¿cómo podemos ayudar a este chico a que saque adelante sus ideas? Bueno, gracias, Belén. Nos encanta tener emprendedores de 21 años, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Es una edad... Solo por eso hay que felicitarle. Claro. Solo por eso hay que felicitarle. Sí. Pero bueno, también es muy normal, ¿verdad, Miguel?, que con 21 años todavía no tengan claro hacia qué sector dirigirse. ¿Cómo les ayudamos cuando quieren emprender y no saben hacia dónde? Sí, lo importante ahora mismo es intentar centrar un poco el tiro, ¿no? Él está estudiando ingeniería, creo que ha dicho, y bueno, pues son esos temas son los que le gustan, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es mirar sus aficiones. ¿Qué cosas puede aportar? ¿De qué cosas sabe? ¿De qué cosas entiende? ¿Cómo puede buscar algún tipo de problema que se encuentre en todos sus estudios o si igual incluso está trabajando también por cuenta ajena? ¿Qué cosas no funcionan? ¿Qué cosas cambiaría él? Entonces, esa puede ser una buena base para encontrar cuál puede ser el negocio futuro que desarrolle. Me encanta lo que has dicho. ¿Qué cosa puedes cambiar en el mundo Eso y es. desde ahí Eso desarrolla es, algo? el propósito, El que propósito, es lo primero, ¿no? Busca ¿no? un Tener un propósito en tu propósito. vida Eso y es lo desde ahí primero. crea un negocio. Claro. Eso es maravilloso. Y fórmate como empresario. También tiene que formarse no solo en ingeniería y empresario. Y mira a ver si hay algún amigo, conocido, en otra rama que pueda complementar esa idea y que pueda aportar algo y empecéis a formar un equipo. Emprender dos es más fácil que emprender uno. Pues sin duda. Bueno, yo creo que hemos dado buenos consejos, no solo para nuestro oyente, sino también para todos los que estén en esa fase, que no solo son jóvenes, ¿eh? Nos llega mucha gente de más de 40, de más de 50, que se está quedando ahora mismo fuera del mercado laboral, quiere emprender y no sabe qué pasa. La mejor edad para emprender es a partir de los 50 años. Sí, y sí, ya sí, sé sí. que es un dogma, se emprenden Sí, los sí, jóvenes, sí. no, emprenden los mayores, emprenden también muy bien y además desde la experiencia y el conocimiento. Sin duda, sin Bueno, duda. hay estudios en Estados Unidos que avalan que la edad está entre 45 y 50, cuando las empresas son más exitosas es cuando el emprendedor, el empresario, ha partido de 45 o 50 años, por esa experiencia que dice Andrés que tienen, claro. Es que los senior aportamos No sé, mucho. muchísimo. Los jóvenes también. Los jóvenes también, Esas los queremos ganas, cerca, ilusión los y además queremos ese cerca. entusiasmo que Este tiene, joven ¿no? está pensando Sí. en grande, Sí. está Sí, pensando es en grande, nos que es algo encanta. importantísimo. Sí, Nos sí. encanta. Vamos a otra consulta. Belén, por favor. Y Mariló, ahora tenemos un alumno de nuestro MBA del empresario que nos hace la siguiente consulta muy breve. ¿Cómo sé que es el momento adecuado para lanzar mi idea? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Qué le podemos decir? Uy, qué buena pregunta. ¿Cómo sé que es el momento adecuado? Yo, no sé cómo lo veis, yo creo que lo sientes dentro. Bueno, hay mucho de sentimiento. Y dices, Hay bueno, mucho yo de tengo una idea sentimiento. y luego hay mucho de trabajar la idea. Tienes que hacer ese primer MVP, ese producto mínimo viable Producto mínimo y viable. probarlo.
Y para eso está la metodología, el conocimiento, la formación, tienes que llegar hasta esto. Claro, yo aquí añadiría esto que está diciendo Andrés, es clave, ¿no? Tienes que saber si tú lo sientes que es el momento, pero tienes que validar tu idea, ¿no? En el Memoria del Empresario, en el capítulo 2 precisamente, hay un montón de herramientas y módulos que te enseñan a cómo validar tu idea de negocio, ¿no? Entonces, sí, para tener una empresa hay que tener 3 cosas fundamentales, que es una idea que solucione o abarate un problema sustancialmente, 2, el emprendedor adecuado, se está formando con nosotros, con lo cual, y en tercer lugar, buscar el equipo adecuado. Vale, pues estamos en el punto en el cual el emprendedor se está formando y tiene una idea, con lo cual lo que tiene que hacer es el punto 1, validemos esa idea. Cogiendo el hilo de lo que acabas de decir, Miguel, seguro que mucha gente que nos esté escuchando o viendo ahora puede decir, sí, y el dinerito, porque está muy bien, valido mi idea, tengo equipo y todo, pero ahora hay que buscar dinero. ¿En qué fase metemos? Cuando nos preguntan, ¿es el momento? Oye, pues también tienes que ver los recursos financieros con los que cuentas, porque en todo proyecto, evidentemente, tienes que tener unos recursos mínimos para la primera inversión, que muchas veces si tú no los tienes, pues hay maneras de encontrarlos. Normalmente el banco no es la solución en estos momentos, ya sabéis que lo decimos muchas veces. Luego lo veremos más en dónde está la pasta, si no en otros programas, pero bueno, también toca ver en qué nivel de inversión y de dónde saco ese primer dinerito para poner en marcha mi proyecto. Por eso siempre damos el mismo consejo. En ese producto mínimo viable, que es lo que vas a validar, no nos vamos a gastar mucho dinero. No vamos a gastar. Y vamos a intentar conseguir algo muy sencillo, que es saber quién te compra y por qué te compran. Eso es. Esa primera compra, decía Miguel, lo importante es tener ese producto y que alguien te lo compre y por qué te compra. Y entonces ya puedes montar una empresa. A partir de ahí ya construyes, a partir de ahí es cuando ya has validado tu producto, ahora tienes que ver si tú eres el emprendedor adecuado, que como has dicho tú antes, tienes que formarte, tienes que hacer un montón. Él tiene que hacer un montón de módulos todavía por delante, pero ya has dado los primeros pasos para poder seguir. Si no, es mejor que cambies del camino y busques otro distinto. Y sobre todo recordar también que si no has validado ese producto, no vayas a buscar financiación, porque posiblemente te equivoques. Y sabéis que nos pasa muy a menudo que nos llegan los emprendedores buscando esa financiación, buscando esa inversión cuando no tienen eso validado y están empezando la casa por el tejado. Sí. La financiación, la búsqueda de inversión y financiación va después de validar tu producto y validar el público objetivo al que le quieres vender tu producto o tu servicio. ¿Vale? O sea que, ojito con eso, que son claves muy importantes. Vamos con otra consulta, Belén. Y ahora tenemos a Enrique, que nos escribe desde Almería y nos dice: soy exjugador de fútbol profesional en la Primera Liga, me he retirado ya del deporte hace unos años y he montado un negocio de hostelería con unos socios, pero este negocio no ha ido nada bien. Hemos dejado en manos de un abogado la disolución de la empresa y creo que las cosas no se han hecho bien. Uno de los socios y yo sí tenemos muchas ganas de montar algo estable, trabajarlo correctamente, porque además tuvimos una época muy buena y muchos clientes. ¿Qué consejos me dais para que no nos vuelva a ocurrir algo así? Muchas gracias. Qué habitual es que un profesional emprenda sin conocimientos empresariales, ¿no, Andrés? Mira, yo te diría, es que hoy hemos estado precisamente con jugadores de Primera División hablando de esos temas. Y ya ha salido el tema de la hostelería y de restaurantes. Sí, claro, es lo recurrente, ¿no? Lo primero, si yo no sé de forma. Segundo, móntalo con alguien que sepa. Es decir, si tú no eres experto en hostelería, muchas veces les pasa, montan con un amigo que no sabe, con alguien que les cuenta, bueno, pues móntalo con alguien que sepa. Segundo, tú tienes que saber algo, fórmate, entiende del tema, conoce dónde te vas a meter, es una inversión. Claro, es que al final, si lo tratas como una mera inversión en la cual tú pones dinero y lo hacen otros, tú no te metas luego a hacerlo. Claro. Si realmente te vas a meter porque está claro que esta persona tiene ganas de meterse porque le ha picado el gusanillo, pues hombre, fórmate, busca las cosas como las tienes que hacer y está bien que busques los socios, pero los socios adecuados, como ha dicho Andrés, los socios que sepan de algo que tú no sepas, no los socios que sepan de lo mismo que tú. Tienes que buscar socios complementarios siempre. Bueno, pues esperemos que estos consejos hayan servido a mucha gente, a muchos emprendedores en la misma situación. No os mováis porque nos vamos ya a nuestro siguiente espacio, que es ¿dónde está la pasta?
porque ya sabes que en este programa queremos acabar con la creencia de que para iniciar un proyecto de emprendimiento o para hacer crecer el que ya tenemos hace falta tener mucho dinero. Por eso me gusta empezar este espacio recordándote mi lema principal, que siempre hay dinero para un buen proyecto y un buen emprendedor. La semana pasada hablamos de las 25 rondas de financiación más importantes del 2020 y hoy vamos a darle una vuelta y especular sobre el 2021, sobre los sectores que están mejor posicionados para conseguir esta financiación, los sectores favoritos de los inversores. Y seguimos con nuestros inversores y expertos en financiación que nos acompañan, de Miguel y Andrés. Bueno, ¿qué les decimos a...? Seguíamos con lo de las rondas, sí, ¿vale? Y ahora hay que buscar, seguir buscando esa inversión. Hablábamos esta semana, Andrés, que los fondos asiáticos parece que se están alejando y que empiezan a llegar los fondos americanos. Cuéntanos un poquito esto. Bueno, francamente, en el 2020 han desaparecido los fondos asiáticos en la inversión en España. Vale. Se debe fundamentalmente a tres razones. Una primera es uno de los fondos más importantes, un fondo japonés, ha tenido problemas con WeWork y con Uber, y eso ha hecho que no invierta en más países en el tema. La segunda es la desaparición en todo el mundo de los fondos soberanos de los países árabes. Entonces, me mucho, la crisis del petróleo les ha afectado, han dejado de invertir no solo en España, en Europa y en Estados Unidos. Y la tercera es la desaparición de China. La desaparición. La desaparición de como dinero hacia el extranjero de China, donde está optando China, sí que sigue muy activo en África y en Latinoamérica, no tanto en Europa. La buena noticia, porque hay muy buenas noticias y para el 2021 hablaremos de noticias fantásticas, vale, pero la buena noticia es que han aparecido los fondos americanos, sobre todo en Madrid. Sobre todo en Madrid. Y algo que yo creo que nos hace una capital más, que Madrid ha cogido más preponderancia en el sentido de que ya ha ido a Estados Unidos, ya ha ido a buscar inversión en Estados Unidos y por lo tanto los fondos lo que han hecho es venir también. Y se han cerrado rondas muy importantes con empresas que tienen sede en España, pero ya tienen oficinas en Estados Unidos y han entrado los fondos americanos. Entonces, la buena noticia, los fondos americanos han pasado de más o menos un 25% de la inversión total a tener ya el 50% de la inversión total. Eso es muy importante. Cuando hablamos de más o menos 100 millones al mes, pues 50 los están poniendo ya los fondos americanos, normalmente en series de A, B, C, D y E. Claro, claro, eso es lo que os iba a decir, ¿no? Que bueno, ¿en qué momento los emprendedores, las startups pueden acudir a este tipo de fondos? Claro, esto que está contando Andrés, estamos hablando de startups y emprendedores ya en fases mucho más avanzadas, de mucho crecimiento, serie A, serie B, serie C. No estamos hablando de rondas de 500.000 euros, 700.000, no, estamos hablando de 10, 12, 15, 25 millones, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de fases. Y como dice Andrés, es súper relevante que los americanos estén ya con los ojos aquí, porque además nos hemos dado cuenta que nosotros hemos ido allí. Claro. El motivo por el cual ellos están aquí es porque desde aquí se ha hecho un esfuerzo para intentar saltar y vender allí. Entonces, ¿qué están viendo los americanos? ¿Qué están viendo aquí los americanos? Hay una buena noticia que decía Miguel, dice, bueno, es verdad que son los grandes fondos, pero ya hay algunos business angel americanos que han entrado en España. También, ¿no? Y esto se ha dado en el 2020, algo que no se daba anteriormente. Hay algunos, es muy poquito dinero, porque los business angel es menos dinero, pero ya están entrando en proyectos en fase semilla y presemilla. Es una gran noticia. Es una gran noticia, porque ya hemos perdido el miedo a saltar a claro, es que lo hemos perdido. Y cuando presentamos algo, ya lo presentamos de forma global. Porque nos hemos dado cuenta que muchas veces vas a conseguir dinero aquí a España y tienes un proyecto global, muy internacional, súper escalable, y te das cuenta que aquí igual puedes conseguir 500.000 euros y tu compañía vale 6 o 7, y allí resulta que consigues 2 millones y tu compañía vale 12 o 13. Claro. Estás jugando otra liga. Hay muchas ligas en las cuales un fondo de venture no te mira el proyecto porque tiene inversión mínima, por ejemplo, de 1 millón. Entonces, si tú vas a buscar 1,5 millones, no se lo va a quedar el todo. Entonces, si vas a buscar 5, pues sí es su target. Y eso es lo que pasa en Estados Unidos, que las cantidades, al ser mucho mayores, igual son 3 veces mayores que en España, sí valen bien para este tipo de series, porque son los targets adecuados. Claro. ¿Qué está gustando o qué buscan los americanos en las startups españolas? Como siempre, el equipo. Lo primero es el equipo. Y tenemos equipos excelentes. Tenemos una educación muy buena y tenemos, yo creo, gente que puede dar el salto. Y el nivel de inglés ya no es un problema, porque la mayoría de ellos ya hablan inglés, con lo cual, lo primero es el equipo. Lo segundo siempre es la idea y la proyección que puede tener la idea, la escalabilidad de la idea, de que la idea sea viable, pero además sea escalable y sea global. Y en el fondo lo que están mirando muchas veces, oye, ya estás en España, pero ¿qué proyección internacional tienes? ¿Eres capaz de irte más allá?
Y muchas de estas compañías que están consiguiendo estos fondos americanos están ya en 5, 6, 7 países, han hecho sus pinitos no sé, en Latinoamérica, y muchas de ellas cuentan también ya con oficina en Estados Unidos. Claro. Es una oficina de representación, pero ya la tienen. Esa es la clave, Mariló, que la compañía de la que hablamos, el modelo de compañía de la que habla Andrés, es que ya es global. Ya es global. Porque Claro. nació global inicialmente, hicieron bien los deberes, pensaron, oye, esto hay que expandirlo, esto hay que escalarlo, y ya eres global. Si estás en 5 o 7 países, ¿por qué no vas a estar en 25, 40, en 50? ¿Y Porque qué si lo que sectores ves- están buscando, chicos? Por meternos en los sectores, porque Sí, es que bueno, sí, sí, no da tiempo. vamos a Vamos. estar aquí. ¿Qué sectores están buscando Bueno, los estos sectores fondos americanos? ¿Cuáles son los seguimos- preferidos de los inversores? Claro, seguimos con los sectores de movilidad y logística. Claro, eso es. Ahora sobre todo surge mucho de la última milla. Tenemos ya muchos ejemplos de compañías última milla. españolas de última milla muy buenas que están en estos momentos siendo financiadas. Sectores de salud, sector salud ha tenido, sobre todo ahora, Claro, la claro. pandemia, El sector ¿verdad? salud ha explotado. Fintech, Insurance Tech, es decir, todo lo que es. Ya tenemos 400 Fintech en España, ¿eh? Es una. España es una potencia Es una en potencia, fintech, es vamos una a potencia hablar europea ya, en fintech, sí, sí. En Fintech. Luego, como tendencias, porque eso es donde están invirtiendo el dinero, ciberseguridad, donde están. Sí. Pero como tendencias, se recupera la tendencia de niños, de educación, de Vale. juegos, todo este tipo de cosas. Educación en auge de nuevo, claro. En auge, muchísimo. Y auge. educación EduTech, digital, EduTech, o sea, EduTech, sí, o sea, la educación EduTech. ligada a la tecnología. Al final, yo creo que lo hablábamos en alguno Sí. de los programas anteriores, muchas veces te das cuenta que los niños están yendo a clase como hacía 40 años. Claro. Y esto está cambiando radicalmente. Y el que no cambie se queda por el camino. Entonces, no solo los niños, sino las maneras de trabajar. Entonces, Totalmente. todo tipo de cursos, másters, etcétera. Bueno, mira el nuestro, ¿no? Que al final lo haces por audiovisuales, no tienes que desplazarte. Esto además es responsable porque no consumes carbono. Bueno, al final tiene un montón de ventajas. Y esto lo están explotando porque es lo que está de moda ahora mismo. Miguel lo ha dicho, todo lo que tiene que ver con Responsabilidad. responsabilidad social corporativa Es y un deporte. sector, Y es la otra tendencia, no que estén invirtiendo, sino lo que está creciendo, ¿no? Bueno, pues Y es va a un buen seguir dato. así, Y va a seguir así. Bueno, Esas con lo tendencias han cual venido para quedarse. entiendo Sí, que sí. estáis siendo optimistas Muy para mira, el mes de enero, 2021, o sea, Mariló, son buenas El mes de noticias. enero ha sido espectacular, más de 200 millones de inversión española. En España, los meses de enero no se suele invertir más de 50 millones. ¿Y este año que ha pasado? 200. Bueno, hay dos grandes operaciones, Sí. dos muy grandes, una de 88 y otra de 50 millones, pero hay pequeñitas, hay de 60.000, ¿eh? No estamos ¿Ah, sí? hablando, hemos tenido más de 40 operaciones en el mes de enero. Con lo cual, Curiosísimo, mira, que el dinero está esperando para invertirse y mucho de lo que no se invirtió en el 2020 están estos señores ávidos de Es poder que el invertir. dinero Es una está alternativa. esperando, el es una dinero grandísima alternativa. Es una es que- grandísima chicos, pues alternativa. mira, con esta emoción Claro. que habéis puesto en este momento en el programa, el dinero está esperando para invertir, nos quedamos. Yes, hemos acabado por hoy. Muchísimas gracias porque hasta aquí nuestro negocio de carne y hueso de hoy. Espero que hayas disfrutado, que hayas aprendido, te hayamos dado un montón de ideas para tu proyecto y esta buena energía de que hay dinero como tiene que ser en este momento. Te espero en nuestro siguiente programa con más historias de emprendedores y empresarios de carne y hueso. No nos faltes.